Y saludamos a nuestros contertulios de esta noche. ¿Cómo le diga? Sin saber si contertulios, invitados. Pero ya está Rodrigo Arellano, como siempre, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UD. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Matías, muy buenas noches. Como todos los martes. Como todos los martes, Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP, de la Universidad de Diego Portales, e integrante de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Nerea, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches a ambos. A ver, esa tensión del oficialismo por esta situación que tensa al país, que tensa al mundo, que tensa a Latinoamérica, la delincuencia, la inseguridad en Latinoamérica es, ahora, mal de muchos sabemos de qué es Consuelo, no se trata de eso, pero la tensión está permanente en todas partes. Pero veamos el capítulo chileno de esta tensión y en el oficialismo. ¿Cómo lo lees tú, Nerea? Bueno, la seguridad no es solamente un tema que vemos todos los días en las noticias, no es solamente lo que aqueja individualmente a cada uno de los chilenos, lo vemos en las encuestas de opinión pública, sino que además, ya en el contexto político, es seguramente el tema de las elecciones, tanto municipales como de gobernación, y seguramente también va a ser el tema en las elecciones presidenciales y en las elecciones legislativas del próximo año. Entonces, no solamente a nivel vivencial de las personas es muy importante, sino que a nivel político, a nivel electoral también es muy importante, y por lo tanto no deja de ser importante las discusiones que hay al respecto. Sobre todo cuando tenemos un fin de semana tan acontecido como el que acabamos de vivir, sino que además desde críticas del propio sector, porque lo que podemos dar como por sentado siempre son críticas desde la oposición, cualquiera de los dos grandes bloques estén en la oposición en su momento. Ahora pasa que justo el oficialismo con el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista está haciendo oficialismo, pero pasa lo mismo cuando es al revés. Vengan críticas de la oposición, no es tan común tener tantas críticas desde el oficialismo. Es verdad que se ha invertido mucho recurso en seguridad en este gobierno. Es verdad que el discurso del gobierno tuvo que girar en la medida en que avanzaba el gobierno para ponerse a tono con la seguridad. Pero lo importante, diría yo, es que dos cosas. Uno, como han aumentado la cantidad de homicidios, pareciera ser que nada es suficiente. Y hay que preguntarse, y ese es mi segundo punto, si es que solamente basta con aumentar recursos y aumentar dotación y no habrá que hacer otras cosas, otras estrategias, como por ejemplo repensar zonas urbanas y modificarlas para poder combatir, por ejemplo, la delincuencia. O sea, me parece ser que el discurso, o me parece ser que la discusión política va bien más por cantidad de leyes, cantidad de presupuesto, cuando realmente pareciera ser un problema mucho más integral del que tenemos pensado, y así está apuntando la nueva evidencia que tenemos. Rodrigo Arellano, ¿cómo estás viendo tú la tensión política que se ha generado en el oficialismo? Mira, yo creo que más allá de las cifras, los motivos, las causas, los malos resultados, pues efectivamente, como dice Nerea, este año tenemos un aumento importante en homicidios, sobre todo en los delitos violentos vinculados al narcotráfico, al crimen organizado. Yo creo que vamos a tener que empezar a leer la política en código electoral. Creo que ya, como dijo Nerea, estamos a puertas de una elección municipal que es muy relevante, donde el eje central probablemente sea la seguridad. Claro. Una elección presidencial el próximo año, a la vuelta de la esquina, donde seguramente no creo que cambie tampoco la lógica, y va a ser también la seguridad. Y yo creo que el socialismo democrático está olfateando eso. Está sintiendo que eso va a ser quizás uno de sus flancos más complicado, y de alguna otra manera esta como llamado a atención de Paulina Bodanovich tiende también como a desmarcarse un poco de la gestión del gobierno. Aquí han habido un abanico importante de recursos, de normas que se han aprobado, pero gran parte de esas normas se han aprobado justamente con la ayuda de la oposición y del socialismo democrático. En general, los partidos del presidente, el Partido Comunista, el Frente Amplio, no han sido muy favorables a la aprobación. No lo apoyan en todo, así. ¿No? Por lo tanto, no son incondicionales en esa materia. Yo tengo la sensación, fíjate, que detrás de lo de Paulina Bodanovich, que me parece legítimo también plantear una mirada distinta a la que tiene el gobierno, hay cierta lógica electoral, y vamos a tener que empezar a leer también ya la política con ese ánimo. En el fondo, aquí tenemos un tema muy grave y nosotros hemos contribuido. Ahora, usted, presidente, como política de Estado, hágase cargo, porque también quienes lo han acompañado originalmente no han colaborado con usted. Ya, Rodrigo, ahí tú estás estableciendo que son los matices o las diferencias dentro del oficialismo en cómo abordar este mega problema en el cual estamos.
pero y puede ser real. Estamos nosotros camiseteándonos con más seguridad versus los otros menos, ¿no es cierto? Esa sería tu lógica. Pero puede leerse como un poco de deslealtad el gobierno, Nerea, ¿o no? Y yo sentí que el presidente hoy día estaba un poquito afectado por eso. No deslealtad, pero molesto, como diciendo, bueno, no me ayude tanto usted, compadre. Usted es parte del oficialismo, haga las críticas, pero la ropa sucia se lava en casa, algo así. Sí, yo también escuché las declaraciones de la ministra Vallejo en ese tono. También me dio la misma impresión, intentando llamar a cuadrarse detrás de las políticas del gobierno, particularmente en seguridad, lo cual evidentemente para cualquier oficialismo es tremendamente relevante. Ahora, evidentemente, y como también decía Rodrigo, estamos ante un año de elección en donde la ciudadanía tiene la oportunidad ahora de pedirle a los partidos políticos rendir cuentas, y esta es la manera de hacerlo en una democracia representativa fundamentalmente, que es a través del voto. Y por lo tanto, ante un gobierno que no goza particularmente de demasiada popularidad, a pesar de que si lo comparamos en el mismo momento, pero gobiernos hacia atrás, evidentemente que es superior en aprobación, por supuesto, y ante los resultados también últimamente tenidos en materia de seguridad, por supuesto que rinde harto desmarcarse, y sería lo contrario, especialmente si la aprobación del gobierno fuera positiva. A ver, quiero ir al factor Bachelet. Quiero entrar al factor Bachelet. No soy candidata. Uno al principio se quedaba con ese día de decir, ya, fue. Bachelet fue, dijo que no. No, no es la primera vez que ha dicho que no. A renglón seguido, los intérpretes, en la política los intérpretes son múltiples, dicen, no soy o no seré. ¿Tiempo presente o tiempo futuro? ¿Ustedes cómo lo leen? Sí, bueno, lo que hay que preguntarse, yo me parece, ante cada declaración de Michelle Bachelet ¿es esta la respuesta más categórica que tenemos con respecto a su futuro presidencial? Y bueno, lo que le preguntaron ahora fue si es que ella estaría en la primaria, y ella dijo que no. Bueno, mi pregunta es, ¿qué pasa si no hay primaria? ¿Qué pasa si es que ella es la candidata al oficialismo sin pasar por ninguna primaria? Que puede ser, no, sería extraño, porque no ha pasado en el último tiempo, pero perfectamente podríamos no tener una primaria oficialista que todos se cuadren detrás de Michelle Bachelet. Entonces, desde ese punto de vista, yo no la descartaría. Perdón, ¿parecen más entusiasmados con Bache 3 o Michelle Bachelet versión 3 en el Frente Amplio y en el Partido Comunista que en el propio partido de la presidenta y en el PPD? ¿Más que en el socialismo democrático? ¿O ustedes lo interpretan distinto? O sea, claramente, después de la entrevista que dio Carlos Montt el viernes, de la entrevista a la ministra Toá, de las palabras, no sé, entrevista también del presidente de este canal, que señalaban que su candidata era otra, de hecho señalaba que Carolina Toá, la ministra Toá. Hay una sensación de que por lo menos tienen un plan B, creo yo. Yo creo que finalmente los plazos, y lo comentaba en el programa anterior, los plazos para determinar la presidencia van a estar configurados por el resultado de la municipal. Y alguien con la experiencia de Michelle Bachelet sabe que va a ser así. Y es distinto anticiparse al escenario post-elección municipal al de ahora. Yo creo que lo que está haciendo ahora, déjenme tranquila, yo estoy en la mía, ya estoy cumpliendo un rol, estoy jugando a ser candidata, no tengo la determinación porque tengo un capital político, tengo 2 gobiernos atrás, tampoco me voy a tirar a la piscina vacía y voy a esperar los resultados y frente a ese escenario voy a tomar la determinación si seré candidata o no. Como dijo Nerea, efectivamente le preguntaron, no le preguntaron, si va a ser candidata presidencial, va a participar en la primaria, ya que fue la palabra que la ministra Toá mencionó el fin de semana en la entrevista al Mercurio, creo que fue. Ella dijo, no voy a estar. Pero nada te garantiza que efectivamente en marzo, después de reconfigurarse, de repensar, que sea justamente la persona que pueda unir la diferencia de criterio o estos roces que vemos presentes entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, sea la persona que una. Yo creo que ella no está dispuesta, sí, a participar de una primaria. Eso creo. Eso estrictamente quedó. Yo creo que eso sí está dentro de su lógica. ¿Coinciden que la presidenta Bachelet a primaria no iría? ¿O eso creen ustedes? Yo tengo la sensación de que no, fíjate. Y los dos coinciden que si le ofrecieran hipotéticamente ser esa candidatura de unidad, ¿ella lo pensaría? ¿También coinciden? Bueno, ¿O ustedes creen que lo de ayer fue un no? Hace casi exactamente un año, con diferencia 4 días, ella dio una entrevista en otro canal bastante extensa donde ella dijo que esperaba no estar en ese dilema, ¿ya? Entonces, ¿qué sensación me da a mí? A mí me da la sensación de que ella puede verse orillada, sobre todo por su sector
o por su círculo más cercano a, bueno, quizás no hay ningún otro candidato o candidata que puntúe bien en las encuestas, porque en el fondo hay mucha decisión por quién va a ser candidato en base a las encuestas, y por lo tanto ella se vea orillada a tomar una decisión que todos esperan, lo han dicho varias personas, incluso el Partido Socialista, por ejemplo, el congresista Naranjo, que esperaban que ante una situación así dijera que sí. Por mucho más que sea quizás no es lo que ella quiere, pero yo creo que ese dilema lo tiene bastante en la cabeza. Yo creo que quien ha ejercido la primera potestad pública de un país en dos oportunidades, ha ejercido los roles que ella ha tenido a nivel internacional, sabe la responsabilidad que está sobre sus hombros en la medida que no existe una alternativa que asegure no gobernanza, sino que un buen resultado de su sector. Y efectivamente, como dice Nerea, si el resultado municipal no es positivo para el bloque oficialista y eventualmente Carolina Toá no logra repuntar en las encuestas, que lo tiene muy complicado, o sea, con la crisis de seguridad, y ha sido la protagonista, la ministra de Interior, por lo tanto tiene una carga adicional a su rol. Yo no tengo ninguna duda que la presión tanto del bloque configurado por el socialismo democrático, PPD, más Frente Amplio, quizás no el Partido Comunista, pero el Frente Amplio mira con buenos ojos tener un candidato que le asegure un buen resultado electoral para tener un Congreso razonable. En el fondo, un buen candidato presidencial te asegura una buena representación parlamentaria. Y eso va a estar seguramente a la hora de decidir la expresidenta Bachelet si va o no a una candidatura, a una tercera candidatura. Leía, no sé si ustedes lo leyeron esta tarde en algún medio, a Cristóbal Belolio, que es un cientista político que esbozaba una tesis levemente distinta, bien provocadora. Le gusta a Belolio también provocar la discusión y el debate. Decía, lo que puede generar Bachelet es impedir que vayan dos candidatos de derecha a la segunda vuelta. Alguien dirá, oiga, no será mucho, a lo mejor Michelle Bachelet puede ganar. Él dice, no, pero evita que vayan dos candidatos de derecha a la segunda vuelta, que sea en algunas encuestas sea... Pero si en varias encuestas, claro, o sea, de hecho... se ha dado ese escenario. Sí. Que ¿Usted cree pase que está José muy Antonio lejos? Kast y Evelyn Matei seguramente segunda vuelta, que serán Son los que hay hoy día. probablemente los candidatos con mejor posibilidad y que de alguna forma están configurados por Chile Vamos y el Partido Republicano, pero hoy las encuestas, la gran mayoría asegura o le da un rol relevante a Michelle Bachelet justamente para frenar una segunda vuelta entre José Antonio Kast y Evelyn Matei. Entonces, por eso te digo, en la medida en que Carolina Toá u otro, en un minuto sonaba la ministra Vallejo, pero hoy la candidata que tiene más posibilidades es Carolina Toá y tendrá que determinar si se va del gobierno o continúa hasta el último día y vamos a ver sus reales pretensiones. Si no logra despegar, la presión sobre los hombros de Michelle Bachelet para que ella sea la candidata que asegure un buen resultado a nivel parlamentario, insisto, el resultado parlamentario va muy de la mano del resultado que tenga el candidato en primera vuelta y eventualmente evitar esa posibilidad que sería bastante inédita, que los dos candidatos de centro-derecha pasen a la segunda vuelta, va a ser bien difícil para alguien que ha tenido esa responsabilidad política decir que no. Y por eso yo creo que en la medida que se configuren ciertos escenarios, va a ser más complicado. Y al parecer las postulaciones, las posibilidades de este rol de secretaria general de la ONU han ido bajando. Decía alguien, no sé si ustedes están de acuerdo, que dependía también de la elección de Estados Unidos, que a Michelle Bachelet le resultaba poco atractivo ser directora general de Naciones Unidas si es que gana Trump, porque sabemos que el cariño que le tiene Trump a las Naciones Unidas, ¿no? Sí, exacto. Y lo importante que es Estados Unidos en ese concierto. Pero si gana Kamala Harris, podría ser muy atractivo para ella en Naciones Unidas. Entonces, es una carambola bien larga esa. Sí, eso es verdad. Por un lado, como no solamente son factores nacionales, también internacionales, sobre todo pretensiones de trabajar o no en la ONU, pero también, y me parece que también es prudente decirlo, para la elección presidencial pasada, todos nos llevamos la sorpresa, obviamente quienes seguimos la carrera política de cerca, que los candidatos que más sonaban finalmente ni siquiera llegaron a la primera vuelta. Entonces, de momento estamos intentando analizar con los actores que hay en este momento, pero la política da muchas vueltas
y yo no sé si es que a un año de la elección hubiésemos anticipado que la segunda vuelta iba a ser entre Gabriel Boric y Pero fíjate que la José Antonio municipal anticipó un resultado razonable a lo que sucedió en la presidencial. Un buen resultado para el Frente Amplio, que no tenía candidato hasta ese minuto, Sí. el que sonaba más. En ese minuto estaban tratando de convencer no a Giorgio Jackson, porque estaba inhabilitado, sino que, ay, se me olvida, la que había sido, la que fue embajadora en México. Bueno, A Beatriz Sánchez. a Beatriz Sánchez. Ah, sí. Beatriz Sánchez era el candidato del Frente Amplio Natural. Ella declinó la postulación Sí. y ahí apareció Gabriel Boric. Sí. Pero después de un resultado importante que tuvo el Frente Amplio en la municipal y por el lado y la vereda del frente, Chile Vamos tuvo un pésimo resultado municipal y de alguna otra forma anticipó que los candidatos tradicionales de los partidos no tuvieron un buen resultado en la primaria interna que hubo. Ni Lavín, ni Desbordes, ni Briones pudieron de alguna otra forma superar al outsider que se transformó. ¿Y la oposición? ¿Ustedes cómo ven? Porque siempre se ha dicho que los candidatos que llevan delantera es como los ciclistas que tienen el peso de enfrentar el viento solos y se desgastan. Exacto. Y a Evelyn Matei, muchos la ven con riesgo a desgaste. ¿Cómo la ven ustedes según el análisis político? Sí, bueno, evidentemente que... ¿Se le nota cansancio a esa candidatura tan temprano? Yo creo que en este punto no, pero sí es importante destacar, me parece a mí, que tiene muchos frentes abiertos. Al haber anunciado su candidatura tan anticipadamente, o sea, estamos a más de un año de la elección presidencial y lleva siendo candidata hace un tiempo, evidentemente que se le abren muchos flancos para que tanto el oficialismo pueda cuestionarla, como también algunos sectores de la oposición que también buscan posicionar a candidatos presidenciales pensando en que queda tiempo para que puedan subir en las encuestas. Entonces, desde ese punto de vista, no es sorprendente que la candidatura de Evelyn Matei quizás pueda tener algún desgaste más acelerado en el tiempo y quizás incluso después de la elección municipal y de gobernaciones, dependiendo de los resultados. ¿Y ven tapados ahí? En la centro-derecha, en la política siempre hay tapados. Pero yo veo, a diferencia... Porque en la izquierda o centro-izquierda uno ve, claro, Michelle Bachelet, la más fuerte, Sí. ve a Carolina Toá, ve a... Alguien habla de Janet Jara. Jara, porque Si logra un Camila acuerdo en Vallejo pensiones, está imagínate. en otra, dijo que no, Gonzalo Winter en el Frente Amplio. Uno ve ahí que hay nombres que se barajan. Dando vuelta. En Chile Vamos, ¿es Evelyn Matei sí o sí? O sea, yo tengo la ¿Que llegue como pueda llegar o ven otros No, candidatos? yo tengo la sensación que la candidatura, la posible candidatura, o sea, ella anunció que se está preparando, que va a ser candidata a alcalde. ¿Ven primarias hasta en Chile diciembre. Vamos ustedes? Si va a haber primarias, ¿Ven primarias en Chile Vamos? yo creo que van a haber, fíjate. Yo creo que van a ¿Qué tratar otros de nombres? ¿Con empujar. quién? ¿Evelyn Matei con quién? Está el alcalde de la Florida, Rodolfo Cárdenas, que ha manifestado Ya. su intención. Sí. Hay un sector de Renovación que, independiente de que Renovación, gran parte quiere apoyar a Evelyn Matei, también consideran que es importante tener candidato a una primaria, porque te permite negociar cupos ¿Y quiénes parlamentarios. son? y ¿Quiénes una hay serie. en RN? ¿Qué nombre aparece? Se habla de Monkever, alguien habla también de Marcela Cubillo, depende del resultado de las Condes. O sea, ¿En RN? no, como independiente en una primaria eventual. De Chile independiente. Vamos en general. Ya. Yo creo que queda tiempo. Va a depender mucho del resultado municipal, que yo tengo la sensación que va a ser, en este caso, bien favorable para Chile Vamos, a diferencia de lo que fue. Imagínate que gane Mario Desbordes, que se consolide, que Jaime Belolio tenga una gran votación en Providencia, que Sebastián Sichel gane en Ñuñoa, que se recuperen gobernaciones, Biobío, por ejemplo. Eso abre un escenario positivo para Chile Vamos. Y en esa lógica, yo veo que el candidato de Chile Vamos, mejor preparado, que ha ido trabajando, que está recorriendo el país bastante más Que duda cabe, Evelyn Matei. sigilosamente que lo que ha hecho. ¿Y ves desgaste en ese? Le figura al ciclista. El ciclismo se come las piernas de los ciclistas. Lógico, pero ¿Tú ves que hay por cierto, hay un grado de posibilidad de desgaste. Pero ¿qué pasa si el 27 de octubre en la noche estamos analizando un resultado extraordinario para Chile Vamos? Eso va a consolidar la candidatura de Evelyn Matei y al revés, van a haber energías para ello. Tú mejor que yo sabes que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino se explican. Se explican. Salvo que pasen cosas muy extraordinarias, nadie va a tener un triunfo extraordinario. Porque algunos van a decir, la oposición, bueno, nosotros tenemos tan poquitos que ganamos mucho, pero sí, entonces el oficialismo le va a decir, sí, pero siguen siendo la mitad del país. O sea, argumentos para mirar debajo del hombro al adversario Pero siempre va a efectivamente haber. creo que van a haber elecciones que van a ser muy simbólicas, que te van a... de ciudades. Sí, ciudades, capitales, Ya. gobernaciones.
Santiago creo que va a ser muy importante el resultado. Ñuñoa, Insisto que la votación de Jaime Belolio en Viña. Providencia para ella va a ser relevante. Sí. Viña del Mar, la quinta región. O sea, yo creo que independiente que efectivamente las elecciones se pueden explicar y todos pueden salir celebrando esa noche, uno sabe que hay ciertos hitos que te pueden generar mucha más energía. Cierto, hay aplausómetro también, Y eso en general, Sí. Matías, si hay un buen resultado efectivo, con una lectura razonable, eso va a entregar energía a la candidatura de Evelyn Matei. Y más si allá... no, ¿y si no Si no, o sea, se apaga? yo No, creo que bueno, adelante. cortito, el bolsón electoral me parece que de Chile Vamos si saca un buen resultado electoral en el sentido de que tiene muchas alcaldías por conquistar y gobernaciones por conquistar, que al bolsón, me parece a mí que ese bolsón electoral de Chile Vamos puede proyectarse incluso para otro candidato si es que por alguna razón Evelyn Matei no siguiera. Ahora lo que no tenemos que dejar de decir es el asterisco de republicano, qué pasa con ese voto. Y también otra cosa que me parece importante. ¿Lo ves pasando segunda vuelta o a quién va a apoyar en segunda vuelta? ¿A quién va a apoyar en segunda vuelta? ¿O qué va a pasar con el voto republicano en las elecciones presidenciales? Seguramente en primera vuelta va a ser por José Antonio Kast, si no pasa para dónde se va a ir. Y además, muy importante recordar que me parece también que lo que dice Rodrigo, Santiago es tremendamente relevante y también Ñuñoa, que es un bastión electoral del Frente Amplio súper importante y Pero ¿y ustedes no están tomando en cuenta la Florida y Puente Alto? que son las Porque comunas más Maipú grandes de... dicen que el alcalde va a una reelección con bastantes probabilidades de reelección. De hecho, que si le da tan bien, puede ser el tapado del Frente Amplio, como tú estabas Exactamente. preguntando. No lo nombré, pero ahí tienes otro nombre. Sí. Pero Puente Alto y la Florida, algunos lo ven bastante abierto. Bueno, eso sí. Yo Pero tengo la son sensación, tremendas sí, comunas. son comunas muy relevantes, pero yo creo que Chile Vamos también tiene una posibilidad importante de mantener esas comunas. O sea, Carla Rubilar y Daniel Rey, el sucesor del alcalde Carter, tienen importantes posibilidades de mantener esos municipios para Chile Vamos. Bueno, va a depender, yo creo que eso. Y yo insisto, un buen resultado en capitales, en municipios emblemáticos, irrelevantes, eso genera más energía. Recoleta va a haber mucho ojo para ver Huechuraba, Muy abierto. cuidado con Huechuraba también. No, por eso te digo, si está abierta la elección, y hay gente que dice que no, pero yo creo que efectivamente las municipales, más que predictores, son inyectores de energía. Y un buen Veamos. resultado y un mal resultado pueden de alguna forma mover la aguja para ello. Queda poco, ¿eh? Nada, Octubre, y parte de la queda- campaña en un par de semanas. Claro, quedan 2 meses. El Exactamente. 27 de octubre, ¿no? O sea, que en 2 meses y pocos días. 26 y 27. Claro, 26 y 27 de octubre. 26 y 27 de octubre. Nerea Palma, Rodrigo Orellano, como siempre, un gusto de tenerlos y muchísimas gracias. Muy buenas noches, Gracias Matías. a ambos.